Ya, vamos a empezar la clase entonces. Lo primero vamos a pasar la lista. Gabriel Covarrubias. Acá. Ya. Diego González. Benjamín Guerrero. Benjamín Guerrero, ¿estás ahí? ¿Estás escuchando, Benjamín? Porque se te ve, está tu nombre aquí, pero... Bueno, cuando me dirás presente cuando entre a la... Ignacio Gutiérrez. Susana Medel. Susana. ¿Se escucha o no lo que estoy hablando ya? Sí, profe, sí. Sí, se escucha. Lo escucho. Susana le respondió por el chat que no tiene el micrófono. Ah, la Susi respondió por el chat que no tiene micrófono. Muchas gracias. Matías Méndez se ve aquí. Bueno, tampoco debe tener micrófono. Acá, profe. Ah, sí está. Álvaro Morales. Acá. Gracias. Daniel Muñoz. Daniel Ortuño. Presente, profesor. Gracias. Marcelo Urrutia. Acá, profe. Ya. Y Benjamín también respondió por el chat. Bastián Vera. Presente, aquí. Ya. Muchas gracias. Así tenemos 10 participantes conmigo, son 9, así que solo faltan 2, que son Diego González y Daniel Muñoz. Ya. Entonces vamos a borrar esto ahora. Vamos a... Ya, ahora sí. Entonces, volviendo a la clase pasada, en cualquier momento me pueden interrumpir y preguntar. En la clase pasada vimos que para un cuerpo negro que emite en el régimen de Rayleigh-Jeans, donde HNU es mucho menor que KT, es decir, la energía de los fotones es mucho menor que la energía térmica de la materia que lo está produciendo, uno encuentra que la función de brillo de la fuente es 2kT sobre lambda cuadrado, donde T es la temperatura física de la fuente y lambda es la longitud de onda de la radiación incidente y K es la constante de Boltzmann. Y vimos que utilizando esta igualdad llegamos a que la temperatura de antena, en este caso, se podía definir, llegábamos a que la expresión para que la temperatura de antena medida en el telescopio, que es la potencia espectral dividida por la constante de Boltzmann, es 1 partido por omega A, el ángulo sólido del BIM, por la integral angular de la distribución de temperatura de la fuente, pesada por el antena pattern, o el diagrama de difracción de la antena. Esta es la respuesta de la antena. Entonces, esta es la fuente integrada sobre la respuesta de la antena en el ángulo donde la antena responde, y dividido por el ángulo de la antena para su normalización. Y esto lo encontramos que es muy útil porque nos da una medida intuitiva de qué es lo que estamos midiendo cuando hacemos mediciones de potencia espectral con un radiotelescopio. Entonces esto es tan conveniente que lo vamos a generalizar a cualquier mecanismo de emisión. Ya no solamente un cuerpo negro, que es emisión térmica que se llama, sino que emisión no térmica, radiación producida por partículas aceleradas en campos electromagnéticos, relativistas, etc. Cualquier tipo de radiación que no sea, de cuerpo negro,
lo vamos a generalizar. ¿Cómo lo vamos a generalizar? Definiendo la temperatura de brillo de la fuente. Esto es solo una definición que es conveniente para el manejo algebraico y el manejo de la física de la radiación, y lo hacemos teniendo como modelo la emisión de un cuerpo negro. Entonces, la temperatura de brillo de una fuente, que se caracteriza por una función de brillo Bnu, donde Bnu es la función de brillo que habíamos definido originalmente a una frecuencia nu, se define como T sub B de nu es lambda cuadrado sobre 2K multiplicado por Bnu. Eso es una definición, un cambio variable. De tal manera que Bnu, ahora la función de brillo, es 2K sobre lambda cuadrado por T sub B de nu. Y esa es la definición de la temperatura de brillo. Y esto se hace como un análogo para la radiación de cuerpo negro, pero es válida para cualquier mecanismo de emisión. Entonces, si reemplazamos Bnu en la ecuación 9 del apunte, que es la definición de la temperatura de antena, la potencia espectral es K por la temperatura de antena y era igual a 1/2 por A sub B, esto es la apertura efectiva del telescopio, por la integral sobre todo el ángulo del cielo, de Bnu de teta phi, P sub n de teta phi de omega, reemplazando entonces Bnu por 2K sobre lambda cuadrado por T sub B. Entonces nos queda que Kt sub A es 1/2 sub B, 2K sobre lambda cuadrado por la integral angular ahora de la temperatura de brillo por P sub n de teta phi de omega. Entonces, la temperatura de antena medida va a ser igual a, como A sub E omega A era lambda cuadrado, acuérdense. Entonces, aquí me queda lambda cuadrado y acá abajo se va con el lambda cuadrado y me queda, haciendo el álgebra, 1 partido por el ángulo de la antena, por la integral sobre todo el cielo de la temperatura de brillo de la fuente, por P sub n de teta phi de omega. Y esto es igual a lo que habíamos obtenido para un cuerpo negro, con la única diferencia que en vez de temperatura física de la fuente, tenemos la temperatura de brillo de la fuente. Y esto es la definición y la temperatura de brillo está definida en términos de la función de brillo Bnu, de una manera como lo hicimos acá, que es T sub B es lambda cuadrado partido por 2K por Bnu. Es simplemente un cambio de variables, pero queda igual que el formulismo para la radiación de cuerpo negro, con la única diferencia que este T sub B ya no es la temperatura física de la fuente que está emitiendo, pero se reduce la temperatura de brillo, la temperatura de brillo se reduce a la temperatura física de la fuente cuando la fuente es un cuerpo negro que emite en el régimen de Rayleigh-Jeans. Entonces esto es una generalización para la temperatura antena. Entonces, esta integral se puede evaluar solamente donde la antena responde. Donde la antena no responde no tiene sentido. Entonces la evaluamos solamente sobre omega A, que es la región de la antena donde el diagrama de difracción no es 0. Entonces T sub A, cambiamos el 4pi por omega A, T sub A es 1 partido por el ángulo del BIM, por la doble integral sobre el antena pattern, de T sub B, temperatura de brillo de teta phi, por P sub n de teta phi de omega. Entonces lo único que hicimos es generalizar la temperatura física de la fuente a la temperatura de brillo de la fuente para que sea válido para cualquier mecanismo de emisión, aunque no sea un cuerpo negro. Y esto es lo que vamos a usar en adelante. Y esto es lo que nosotros medimos con el telescopio. P sub n de teta phi es el diagrama de difracción o el antena pattern, y T sub B de teta phi describe la temperatura de brillo de la fuente
que es simplemente la función de brillo, es proporcional a la función B nu. Preguntas hasta este momento. Bueno, si no hay preguntas, seguimos adelante. ¿Cuánta gente tenemos ahora? Llegaron todos, parece. Dígame. Hay una K ahí, creo que es la constante de Boltzmann. Sí. Acá es la ¿Dónde, constante de Boltzmann. sí, el omega A lo absorbe o algo así? Como que, ¿dónde se fue? ¿Ah? Como que no veo cómo pasa del el K a donde desaparece. Como que, ¿Dónde desapareció el K? sí, porque, y se transforma en omega 1 partido por omega A. Ya. ¿Por qué? A ver, déjame ver. Menú. Porque no es que se vaya, es que el K de aquí, de este lado, ¿no? Donde sí, el que tengo, Ya. se va con el K del otro lado, de la definición de la temperatura de antena. Ya, vale. Entonces ahí se va. Ahí Porque está. en el fondo esta es la expresión para la potencia espectral. Y la potencia espectral es K T sub A. Entonces ahí se van los dos K y queda solitas las temperaturas. ¿Mm? Ya, gracias. ¿De qué? Ya. Entonces veamos algunos casos especiales. ¿Qué pasa cuando la fuente, o sea, hay tres casos en que esto se puede calcular en forma relativamente fácil. La primera, una fuente extendida. Entonces, si la fuente tiene un tamaño omega S, tamaño angular omega S, omega source, una fuente extendida donde omega S es bastante mayor que omega A. Es decir, la fuente está emitiendo y es más grande que el ángulo sólido de la antena. Eso se llama una fuente extendida. Por ejemplo, si la antena tiene un diagrama omega A que es del orden de algunos minutos de arco y la fuente es de más de 1 grado, entonces esto va a ser una fuente extendida. Esto siempre va a depender del telescopio, porque esta cantidad depende del telescopio. El omega A describe al beam solid angle. Entonces, omega S es bastante mayor que omega A. Entonces, como estamos integrando sobre omega A y la temperatura de brillo va a ser uniforme para la fuente y la fuente es bastante mayor que el omega A, entonces podemos sacarlo para afuera. El T sub B lo sacamos para afuera de la integral y lo que nos queda es la integral sobre el diagrama de difracción de la antena de P sub n de teta phi de omega, y eso lo conocemos, eso es simplemente omega A. Eso es el beam solid angle, o el beam area, que lo habíamos llamado también. Entonces, como nos queda omega A, se va con este omega A de acá, y lo que nos queda es que la temperatura de antena medida es igual a la temperatura de brillo de la fuente, directamente, y no hay pérdidas. Y en el caso en que la fuente es un cuerpo negro que emite en el régimen de Rayleigh-Jeans, nuevamente, este T sub B va a ser T sub S y vamos a recuperar que la temperatura de antena que la temperatura de antena medida es igual a la temperatura física de la fuente. En el caso más particular, este es el caso más general. B. La fuente es del tamaño del lóbulo principal de la antena, que eso es omega M, se llama. ¿Qué es el lóbulo principal de la antena? Vamos para abajo. Si ustedes recuerdan, aquí. Entonces, mi fuente, mi antena tiene un ancho aquí aproximadamente de 8 minutos de arco. Y entre el primer mínimo, digamos alrededor del primer mínimo, está en aproximadamente, qué sé yo, 0.1, 0.1, 0.15,
como 15 minutos de arco para cada lado, entonces tiene como 30 minutos de arco en total. Entonces, si mi fuente es aproximadamente de este tamaño, cosa que ocurre porque uno construye telescopios para observar fuentes de determinados tamaños. Ciertamente para eso los telescopios se hacen de distintos tamaños. Si mi fuente cubre el primer lóbulo de la antena, pero no los demás, entonces vamos a tener que ¿dónde está? Perdón. Ya. Si la fuente es del tamaño del main beam, del main lobe de la antena pattern, del lóbulo principal, y la temperatura de brillo es uniforme para la fuente, es decir, es igual en cualquier punto de la fuente, yo puedo sacarla para afuera, y este ángulo que voy a integrar, la fuente va a ser válida solamente para el tamaño, para el ángulo sólido omega m, que es el ángulo de la fuente, en este caso, que omega s vale omega m. En cualquier otra región, la integral va a ser nula, porque T sub b va a ser 0. T sub b es uniforme solamente en el rango del lóbulo principal. Por lo tanto, lo saco para afuera y esta integral se hace sobre el ángulo sólido de la fuente. La fuente no es 0. Entonces, esto que está, esta integral de P sub n teta phi de omega se llama omega m. Omega m es la integral del diagrama de difracción solamente sobre el lóbulo principal. Entonces, ¿qué nos queda? Que T sub A es omega m sobre omega A por T sub B. Este omega m sobre omega A se llama la eficiencia del lóbulo principal, o main beam efficiency, y representa la cantidad de energía que entra por el lóbulo principal dividido por la cantidad total de energía que está entrando en el telescopio por todos los lóbulos secundarios, por el lóbulo principal, secundario, terciario, etc. Entonces, la razón de estas dos integrales se llama la eficiencia del lóbulo principal, main beam efficiency. Generalmente, bueno, obviamente tiene que ser menor que 1. Para el caso del telescopio que nosotros utilizamos para las experiencias prácticas, es de 0.82. Entonces, un 82% de la radiación que recibimos viene por el lóbulo principal. Si tuviéramos un telescopio, si nuestro telescopio fuera una antena que estuviera emitiendo, entonces lo que tendríamos es que estaríamos poniendo el 82% de nuestra radiación en el lóbulo principal y estaríamos perdiendo el 18% en lóbulos secundarios. Al revés, estamos detectando la señal del cielo, un 82% de la energía viene de nuestra fuente y un 18% viene de regiones secundarias, que no son la fuente. Entonces, y esto se llama la eficiencia del lóbulo principal del telescopio. Entonces, la temperatura de antena medida va a ser igual a eta sub m, que es la eficiencia del main beam efficiency del telescopio, multiplicado por T sub b. Entonces, muchas veces se usa esta escala, se usa el T sub a partido por omega sub m, se le llama la escala de main beam temperature, cuando está corregida por la temperatura, está corregida por la eficiencia del lóbulo principal. Este es el segundo caso que es relativamente fácil de hacer. Veamos entonces el tercer caso, que es útil, digamos no que es útil, sino que se puede resolver con cierta facilidad, porque fíjense que aquí tienen que, para resolver el caso más general, aquí hay que resolver una integral de convolución, y tenemos que encontrar una función que tenemos un número que medimos y queremos despejar toda una función. Entonces, no es fácil, salvo los tres casos que estamos viendo. La fuente es muy pequeña comparada con el lóbulo principal.
en la región donde P sub n, el diagrama de difracción o la antena pattern, vale 1. ¿Cuál es esa región? Vamos otra vez a nuestro diagrama de difracción. Entonces, ustedes se fijan que el antena pattern o el diagrama de difracción vale 1 en su máximo. Entonces, si por ejemplo el main beam de mi telescopio son 8 minutos de arco, ¿sí? Y mi fuente tiene unos cuantos segundos, 15 segundos de arco, algo que vive en esta región, en la región peak del diagrama de difracción de la antena, o aquí, que es donde la función, el diagrama de difracción vale 1, el antena pattern normalizado vale 1 acá. Entonces, aquí. Tenemos que la fuente es muy pequeña comparada con el lóbulo principal, en la región donde P sub n es del orden de 1. En este caso, T sub A va a ser 1 partido por omega A. T sub... perdón, este es T sub B. Aquí tenemos un error. Esto es T sub B. Es la temperatura de brillo de la fuente. T sub B. Y la integral se realiza sobre el ángulo de la fuente, porque fuera de la fuente t es 0. Estos son dos integrales, una donde la fuente vale t sub b y otra donde vale 0. Entonces, la integral sobre omega s de p sub n de teta phi de omega, eso es lo que tenemos que resolver, sobre la fuente del diagrama de difracción, integral angular. Pero en esa región, p sub n de teta phi vale 1, aproximadamente, donde omega s es mucho menor que omega m, y en esa región el diagrama de difracción vale, la antena pattern vale 1, aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que es? Es la integral sobre el ángulo sólido de la fuente de P sub n de teta phi que vale 1, y eso es simplemente el ángulo sólido de la fuente. Entonces, esto, aquí tenemos un error, esto sigue siendo T sub B. Entonces, la temperatura medida es igual a la temperatura de brillo de la fuente por omega S partido por omega A. Entonces vamos a multiplicar esto multiplicar y dividir por omega M, que es la integral sobre el main beam. De esta forma. Esto sigue siendo... Entonces, ¿por qué hacemos eso? Para descomponer este efecto. En realidad este factor de dilución es omega S sobre omega A general, pero nosotros lo escribimos de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí tenemos omega M sobre omega A, por una parte, es la eficiencia, porque esto no depende de la fuente, sino que depende de mi telescopio, y esto se llama eta M, es la eficiencia del lóbulo principal o main beam efficiency de la antena. Y esto que está acá, estamos comparando el ángulo sólido de la fuente con el ángulo sólido del main beam, que lo conocemos bien, porque eso es lo que mejor se puede medir para un telescopio, un radiotelescopio. Ya. Entonces, ¿qué llegamos finalmente? Que la temperatura de antena medida es omega S sobre omega M, que se llama el beam dilution factor, o factor de dilución, por omega M, que es la eficiencia del main beam de la antena,
multiplicado por T sub B de la fuente. Entonces, esta pérdida de energía depende de la cantidad de energía que entra por el lóbulo principal dividido por la cantidad de energía total. Y este acá es el tamaño de la fuente angular dividido por el tamaño del main beam de la antena. Y esto se llama factor de dilución. Es decir, si yo tengo una fuente de un determinado tamaño y lo observo con dos telescopios que tienen distinto beam, por ejemplo, en un beam que tiene 8 minutos de arco, la temperatura de antena medida va a ser menor que la temperatura de antena de brillo de la fuente por un factor mucho mayor que si mi antena es más pequeña. O sea, que si mi antena es más grande, fíjense que cuando la antena es más grande, el main beam angle es más chico. Es decir, nuestra antena de 1.2 metros tiene un beam de 8 minutos de arco. Y la antena del telescopio Apex, por ejemplo, que tiene 12 metros, tiene 10 veces más. Entonces el beam es 10 veces más chico y es del orden de 20 segundos de arco. Perdón, es 8 minutos, 48 segundos de arco. Es el tamaño del beam del telescopio Apex de 12 metros. Entonces, una fuente que tiene algunos segundos y que es una fuente puntual para los dos telescopios, la temperatura de antena medida va a ser mucho mayor con el telescopio más grande que tiene un beam, un haz más chico. Entonces, por eso, la idea de construir radiotelescopios más grandes es para poder medir fuentes más pequeñas en el cielo y sin perder radiación. ¿Se comprende? Preguntas. Ya, entonces es el Beam Dilution Factor. Entonces, finalmente, la potencia espectral que nosotros detectamos con nuestro telescopio va a ser menor que la potencia espectral emitida por el telescopio y por un ángulo en que está metido, digamos, iba a ser menor por dos factores. Lo primero, por la razón de la energía que entra por el lóbulo principal a toda la energía que entra por el telescopio. Y segundo, por la razón entre el ángulo sólido de la fuente y el ángulo sólido del lóbulo principal de mi antena. Y esto es muy general. Y el factor omega S sobre omega S se llama Beam Dilution Factor y depende de la fuente y del telescopio, mientras que el segundo factor depende solamente del telescopio. Ya. Entonces, sí, son las 16:47. 15, 45. Vamos a hacer el alto acá de la clase, si les parece, y hacemos 5 minutos. Y seguimos la próxima materia, la seguimos después de 5 minutos. Son las 16:48 a las 16:53. ¿Está bien? Super. Ok, a las 16:53. Sí, porque no quiero detenerme después porque esto es más largo.
Ya. Ya. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver, ya definimos la temperatura antena, definimos la temperatura de brillo de una fuente. Ahora vamos a ver cuál es la temperatura de antena mínima detectable por un radiotelescopio. Esto es el límite fundamental del ruido. Recuerden ustedes que nuestra señal astronómica tiene que competir con la señal, con el ruido que provoca el telescopio, el mismo receptor del radiotelescopio, que ya lo aprendimos a medir en la experiencia práctica pasada, y también con el ruido de la atmósfera, que lo vamos a aprender a medir en esta experiencia práctica de la clase de hoy. Pero antes de entrar en eso, veamos lo que se llama el Fundamental Noise Limit. De la teoría de transformadas de Fourier tenemos que delta T, delta nu vale 1, donde eso define la resolución temporal para mediciones independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si la banda de detección del receptor, uno de mis canales de detección, es delta nu, esto es el ancho de mi canal, entonces dos muestras, uno está abriendo un receptor, recoge fotones en un ancho de banda delta nu durante un determinado intervalo de tiempo, y eso después lo suma. Entonces, dos muestras de este tipo, de fotones tomadas a intervalos menores que delta t, igual a 1 partido por delta nu, separadas por un intervalo de tiempo menor que este límite, no son independientes. Para que sean independientes, delta t tiene que ser mayor que 1 partido por delta nu. Y eso viene de la teoría de transformada de Fourier. Entonces, un tiempo total de integración tau, supongamos un tau bastante mayor que este delta t, que son límites pequeños, en el caso del telescopio son algunos milisegundos, son como 15 milisegundos. Entonces, un tiempo de integración total tau contiene n igual tau partido por delta t, intervalos de tiempo delta t totalmente independientes. Entonces, contiene n mediciones. En un tiempo total tau podemos tomar n mediciones que son independientes. Y como delta t delta nu vale 1, ese es el teorema del límite, entonces esto es igual a tau multiplicado por delta nu. Tenemos n igual tau por delta nu muestras independientes. Esto es un ingrediente. Este es el número de muestras que nosotros podemos tomar en un tiempo tau. Entonces, de estadística gaussiana, ahora vamos a pedir prestado a estadística gaussiana, el error total para n muestras es igual, si hacemos un experimento n veces, por ejemplo, dejamos caer una bolita al suelo y medimos el tiempo que demora en caer n veces, el error que vamos a tener para n muestras es igual a 1 partido por raíz de n veces el error que tenemos para una muestra. Entonces, si dejamos caer esta bolita y medimos el tiempo que demora en caer y tenemos un error de muestreo determinado, si hacemos el experimento n veces, el error del promedio para las n veces va a ser 1 partido por raíz de n, el error para una muestra. Entonces, vamos a llamar el error para esta muestra única, lo vamos a llamar la temperatura del sistema, que es la contribución al error que viene del receptor del telescopio y de la atmósfera, y que después lo vamos a descomponer. Por ahora lo vamos a llamar Tsis, la temperatura de ruido del sistema. El sistema compuesto por el receptor y la atmósfera. Obtenemos entonces que si el error de una muestra es Tsis, entonces para n muestras el error va a ser
delta T sub A, que es el error en la temperatura de antena, es igual a T cis partido por raíz de tau delta nu. ¿Por qué? Tau delta nu es n. Entonces, 1 partido por raíz de n, que tenemos n muestras, multiplicado por el error para una medición. Esto es súper importante, me gustaría que lo entendieran. Si hay alguna pregunta hasta acá, por favor, me gustaría que me la hicieran. Yo no entiendo muy bien qué es tau. Ya, tau es el tiempo total que yo mido mi fuente. Yo estoy midiendo los fotones que vienen de mi fuente astronómica y los estoy contando. Estoy recibiendo radiación y esa radiación la puedo expresar como una potencia espectral dividido por la constante de Boltzmann, que es la temperatura de antena. Y eso va a tener un error. Tau es el tiempo total que yo observo mi fuente. Por ejemplo, pueden ser 5 minutos, son tiempos macro, ¿no? Tau pueden ser 5 minutos, se llama el tiempo de integración. En astronomía óptica se llama tiempo de exposición. En radio es tiempo de integración, pero es el tiempo total que yo dedico a observar mi fuente. ¿Se Ok, entiende gracias. ahí? Sí, Ya. ahí se entiende, gracias. De aquí surge que si la temperatura del sistema está dada por las circunstancias, está dada por el receptor y por la atmósfera, y delta nu también está fijo, entonces en la medida que yo integro más, si dejo 10 minutos más, entonces delta T sub A, digamos, supongamos que integro 4 veces más, entonces el error que yo tengo en mis mediciones va a ser igual a la mitad del error que tengo para la medición más corta. Es decir, en otras palabras, mientras yo más integro sobre una fuente, mientras más tiempo dejo mi radiotelescopio midiendo los fotones de la fuente, más pequeño va a ser el ruido que voy a obtener, y por lo tanto, si el ruido que obtengo es más pequeño, menor va a ser la temperatura de la fuente que yo puedo medir. Entonces voy a poder medir fuentes más débiles. Mientras yo más tiempo observo, más débiles van a ser las fuentes que yo puedo observar. ¿Queda claro eso? Sí. Ya. Entonces, en la práctica, dependiendo del modo de observación, delta T sub A va a ser igual a una constante observacional por todo este término, temperatura del sistema por raíz de tau delta nu. Entonces, una de las... ¿qué es esta constante observacional? ¿Cuáles son los modos de observación? El modo más usual de observar una fuente astronómica es observar la fuente y después observar una posición que está al lado, que no tiene emisión, y restarla. Restar el on source del off source, y eso se llama position switching. Y eso lo que hace es eliminar la emisión de la atmósfera y eliminar la emisión del receptor. Pero obviamente no elimina el ruido, que es la variación en la atmósfera y la variación en el receptor, eso no lo elimina. Pero para ese caso, que es el position switching, que es el caso más usual de observaciones, la constante observacional es raíz de 2. Y esa raíz de 2 viene porque aunque yo esté restando el cielo y el receptor lo esté restando de mi fuente, y me quede esto solamente para la fuente, igual al restar, como el ruido se suma en forma cuadrática, entonces al restar voy a tener que le estoy añadiendo un factor de raíz de 2 porque estoy observando la fuente y el cielo. En la resta de la fuente menos el cielo y menos el receptor, le agregamos esta raíz de 2 porque el ruido se incrementa. Entonces, para position switching, que es lo más usual, lo que vamos a aprender ahora, esto viene siendo esta constante observacional es raíz de 2. Ya. Y esto es lo que nos vamos a quedar. Este es y como es el ruido, entonces la temperatura mínima detectable.
donde tau es el tiempo total en la fuente, que estamos observando la fuente, que tenemos nuestro telescopio observando la fuente. Delta nu es el ancho de banda de mi canal de observación, el ancho de banda en frecuencia. Y la temperatura del sistema es el System Noise Temperature o Instantaneous Noise. Entonces, con esto ya vamos a poner, como yo ya sé cuál es la temperatura mínima que puedo detectar con mi telescopio, dado un ruido del sistema, incluyendo el receptor y la atmósfera, en un tiempo total tau de integración, dado un cierto ancho de banda, entonces yo puedo invertir esta ecuación y calcular cuál es el tiempo de observación para detectar una fuente que tiene una determinada temperatura de antena. Una fuente que produce una determinada temperatura de antena para un cierto telescopio. Entonces, primero tratemos de identificar qué es lo que es el TSIS, la temperatura del sistema. System Noise Temperature. The Equivalent System Temperature, o Total Noise Temperature, puede ser escrito a primer orden y aproximadamente como la temperatura del sistema es igual a la temperatura del ruido del receptor, el Receiver Noise Temperature, más la contribución atmosférica. Y la contribución atmosférica es igual a aproximadamente, ¿eh? Esto es una aproximación, la temperatura física de la atmósfera por 1 menos E elevado a menos tau 0, que esto es la opacidad de la atmósfera, partido por seno de L. Tau 0 es la opacidad cenital, que se llama, ¿eh? Y eso es lo que vamos a aprender a medir en la experiencia práctica que vamos a realizar en esta clase. Entonces lo que aquí tenemos es que cuando la elevación es 0, esto seno de 0 es 0, esto es L elevado a menos infinito, L elevado a menos infinito es 0, entonces la temperatura del sistema es el receptor más la temperatura de la atmósfera, period. Entonces la atmósfera aquí se ve como una muralla a temperatura T, a la temperatura física de la atmósfera. En la medida que ¿qué pasa cuando la elevación es 90 grados, cuando estamos hacia el cenit? ¿No? Estamos observando una elevación de 90 grados, es decir, hacia el cielo en forma vertical. Entonces la elevación es 90, seno de 90 es 1, y esto es 1 menos E elevado a menos tau 0, simplemente. Y ese es el mínimo ruido que contribuye la atmósfera, es cuando esto vale 1 menos E elevado a menos tau 0. Si tau 0 es muy pequeño comparado con 1, entonces esto se puede desarrollar en serie y lo que queda es 1 menos 1 más tau 0. Entonces 1 menos 1 es 0 y lo que me queda acá es T sub rec más T atmosférica multiplicado por tau 0, que es la opacidad cenital. Y ese es el mínimo ruido que va a producir la atmósfera. El máximo va a producir cuando estamos observando elevación 0, es decir, la atmósfera se ve como un bloque a temperatura T. Y el mínimo es cuando estamos observando hacia el cenit, que existe un factor 1 menos elevado a menos tau 0, y que cuando tau 0 es mucho menor que 1, el factor es simplemente tau 0, es decir, Trec más tau 0 por temperatura atmosférica. Y entre esos dos rangos va a variar la emisión de la atmósfera, y este tau 0 depende de las condiciones del tiempo, depende cómo esté. El ruido generalmente se produce por el ruido de la atmósfera en esta emisión y absorción de la atmósfera, en las bandas milimétricas, submilimétricas y de radio, se produce por las moléculas de agua que hay en el cielo, que las moléculas de agua emiten en una banda muy ancha y producen emisión y producen ruido en la banda que estamos observando. Es decir, si tenemos un día muy lindo donde no hay humedad, son las mejores condiciones de observación. Si está nublado, tenemos nubes que
que están muy altas en el cielo, o sea, que están muy cargadas de agua, este tau cero va a ser más grande. Este tau cero no depende del telescopio, depende estrictamente de la atmósfera y define de alguna manera las condiciones atmosféricas. Tau cero grande quiere decir que las condiciones de observación son malas y mejor observamos más tarde u otro día, porque no vamos a poder ver porque este término va a ser muy grande. Entonces la temperatura del sistema va a ser muy grande, va a tener que integrar mucho tiempo para obtener los mismos resultados que obtendría si en mucho menor tiempo, si el tau cero fuera más pequeño, es decir, si estuviera bien despejado. Entonces, en esta ecuación, la temperatura del receptor, Trec, que es la Receiver Noise Temperature, ATM es la Atmospheric Temperature, tau cero es la opacidad cenital de la atmósfera, y L es la elevación de la fuente, el ángulo con respecto al horizonte. Preguntas. Ya. Entonces, en esta experiencia práctica vamos a aprender el telescopio, cómo medir, bueno, T-REC ya aprendimos a medirlo en la semana pasada, tau cero vamos a aprender a medirlo ahora, de manera que vamos a poder calcular T-cis, y teniendo T-cis, vamos a poder calcular el delta T sub A que vamos a obtener en un cierto tiempo de integración y por lo tanto, invirtiendo la ecuación, el tiempo de observación que necesitamos para obtener un cierto nivel de ruido base. Entonces, la mínima diferencia de temperatura que podemos medir para una fuente que está al frente del telescopio, es decir, para una carga determinada, es temperatura del sistema por la constante de observación y por la raíz de T int delta nu. Aquí reemplacé el tau por tiempo de integración, porque ya estamos hablando de radioastronomía y es lo que se usa. Donde T integración es el tiempo total de integración en la fuente. Ahora hay un detalle que no es menor, que esto es a la entrada del telescopio. Es lo que podemos obtener para una fuente puesta y tenemos el ruido acá. No estamos teniendo en cuenta la absorción de la atmósfera. Para una fuente astronómica que está fuera de la atmósfera, hay un factor de absorción, digamos la temperatura de antena medida en el telescopio, va a ser distinta que si yo tuviera mi telescopio afuera de la atmósfera. Entonces, si tengo mi telescopio donde lo tengo, el delta T al telescopio va a ser igual a delta T de la fuente por E elevado a menos tau cero partido por seno de L. ¿Por qué? Porque aquí, este es un factor de absorción de la atmósfera. No de emisión, sino que el factor de absorción. Entonces, delta T si yo tengo una fuente que estoy midiendo un delta T, va a ser igual delta T en el telescopio, E elevado a menos tau, E elevado a tau cero partido por seno de L. Entonces, finalmente, delta T para una fuente astronómica que está al otro lado de la atmósfera, tenemos que esto es la constante observacional por la raíz del tiempo de integración por delta nu y por la temperatura del sistema por E elevado a tau cero partido por seno de L. Y esto es la temperatura del sistema, se llama proyectada fuera de la atmósfera, o T-cis out. Esto que está acá es T-cis out, y uno tiene que hacer esa corrección. Entonces, delta T, finalmente, la diferencia de temperatura más pequeña que yo puedo medir con mi radiotelescopio fuera de la atmósfera, es decir, astronómica, es la constante de observación por la temperatura del sistema proyectada fuera de la atmósfera y por la raíz del tiempo de integración multiplicado por delta nu. Y esa es la temperatura mínima de antena detectable para una fuente astronómica. Entonces, con esto podemos ya calcular el tiempo de integración total para determinar la temperatura, para poder medir una fuente que tiene una temperatura estimada, una temperatura de antena estimada.
Entonces, el tiempo de integración total para detectar una fuente que tiene una temperatura antena, T sub S, por T source, a T signal, a una señal a ruido de un sigma nomás, es T int, simplemente despejando acá. Estoy invirtiendo esta ecuación. 1 partido por delta nu, por la constante de observación al cuadrado, y por T sys out, partido por la temperatura de antena de la fuente, estimada, y todo esto elevado al cuadrado. Lo único que hice ahí fue un poco de álgebra. Y la definición de T sys out la tenemos acá. Es la temperatura del sistema por E elevado a tau 0, seno partido por seno de L. Ya, entonces, esto es un sigma. Si queremos detectar la fuente a una señal a ruido, una razón de señal a ruido de 5 sigma, que es lo preferible, entonces el tiempo de integración total va a ser el tiempo de integración que yo necesito para detectar mi fuente a un nivel de 5 sigma. Es decir, que el ruido sea 5 veces menor que la temperatura de la fuente que quiero detectar. Va a ser 1 partido por delta nu, por la constante de observación al cuadrado, y por la temperatura del sistema proyectada fuera de la atmósfera, partido por la temperatura estimada de la fuente, dividido por 5, porque quiero ir más abajo, quiero ir 5 veces más abajo, elevado al cuadrado. Y esto es, finalmente, lo que se usa para calcular el tiempo de observación, que yo necesito para determinar, para medir a una señal, a un nivel de señal a ruido de 5 sigma, una fuente que tiene una temperatura T sub S. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que si la temperatura de brillo de la fuente, o sea, la temperatura estimada de antena de la fuente, es muy pequeña, entonces el tiempo de integración va a ser muy alto. Por otra parte, que si la temperatura de ruido del sistema es muy alta, entonces el tiempo de integración va a ser mayor. Y esto va a ir como el cuadrado de la temperatura del sistema de ruido y como el cuadrado del inverso de la temperatura de la fuente. Entonces, si mi temperatura del sistema crece en un factor de 2, el tiempo de integración va a crecer como un factor de 4. Por otro lado, si la temperatura de mi fuente, bueno, eso no va a cambiar, pero si quiero medir una fuente que es 2 veces más pequeña que otra, entonces, en términos de radiación, entonces voy a tener que emplear 4 veces más tiempo. Por eso, bueno, uno no puede modificar las fuentes, pero sí puede modificar la temperatura del sistema. La temperatura del sistema habíamos dicho que depende de la atmósfera, salvo la corrección, depende del receptor y de la atmósfera. El receptor se puede modificar, la temperatura se puede reducir mediante la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez se trata de hacer receptores menos ruidosos y desarrollar tecnología para que esto ocurra. Y esto es lo que hacemos nosotros también en el laboratorio, desarrollamos receptores que tienen un muy bajo nivel de ruido y se llaman low noise receivers, low noise amplifiers, y eso es el desarrollo tecnológico que precede a la radioastronomía, para poder detectar fuentes cada vez más débiles. Y por otra parte, la temperatura, este término de la opacidad y la temperatura, lo que uno quiere entonces es tener un lugar que sea frío, que la atmósfera tenga una temperatura lo más baja posible y que tenga la menor opacidad. Entonces, para que tenga la temperatura más baja posible, lo que uno busca es un lugar frío que esté en altura, por eso se busca una montaña, por ejemplo, o una planicie como la planicie de Alma, donde está instalado el radiotelescopio que tenemos en Chile, que es el más grande del mundo. Y este tau cero, ¿de qué va a depender? De la humedad. Entonces uno, ¿qué quiere? Quiere que su sector sea muy alto, de manera que haya muy poca atmósfera, que la capa de atmósfera sea lo más delgada posible. Entonces un lugar muy alto. Que sea frío además, para que
perdón, que sea alto, que sea seco además para que haya pocas moléculas de agua en la atmósfera. De la poca atmósfera que queda, haya pocas moléculas de agua a su vez, de manera que no roten y haya poca, y produzcan poca radiación. Haya pocas moléculas de manera poca radiación. Y además que sea frío, por la temperatura de la atmósfera por una parte, y por otro lado, porque ¿qué es lo que representa la temperatura de la atmósfera? Es el movimiento de las partículas. Y si tenemos un lugar que es alto, que es seco y que además es frío, entonces la mayor parte de las moléculas de agua, que son las que están metiendo el ruido, y al rotar, las moléculas de agua rotan y con eso producen ruido en la banda de frecuencia que estamos interesados. Pero si las moléculas de agua que quedan, las pocas moléculas de agua que quedan, porque el lugar es alto y es seco, las pocas moléculas de agua que quedan están congeladas, entonces si están congeladas en cristales ya no van a tener libertad de movimiento rotacional, sino que van a estar rígidas, en una estructura rígida, entonces al no poder rotar no van a poder hacer ruido en general, va a reducir más todavía la radiación contribuida por la atmósfera. Entonces lo que necesitamos es un lugar seco, alto y frío. No sé en qué orden, alto, seco y frío, diría yo. Y esos son los lugares que tenemos en Chile, específicamente en el norte de Chile y en particular en la región de Antofagasta, hacia el interior de la cordillera, donde tenemos no solo lugares altos, secos y fríos, sino que lugares que son una gran planicie donde se puede instalar a esa altura, 5.000 metros de altura, donde es muy seco porque está al lado del desierto de Atacama, que se lleva la mayor cantidad de agua del sector. Entonces es seco porque está al lado del desierto de Atacama, es alto porque está en la cordillera de los Andes, y además es frío porque por ahí pasa la corriente de Humboldt, que viene de la Antártida y pasa por la costa de Chile llevando agua fría de sur hacia el norte. Entonces sean tres condiciones que las tres juntas hacen que ese sea el mejor lugar del mundo para la radioastronomía. Por esos tres motivos. Bueno, entonces eso es ya. A ver, 17:20, ya llevamos una hora. Ahora vamos a pasar a la sección auxiliar, a la clase práctica. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que dije anteriormente? Esto es lo más importante y es lo que... ¿Para qué sirve esto? Sirve para... Yo hago una propuesta de observación, tengo una estimación de cuál va a ser la temperatura de antena de la fuente, o quiero observar una temperatura de antena de, por ejemplo, de 0.5 Kelvin. Y con eso yo voy a poder... Estimo que esa va a ser la temperatura que me va a dar mi fuente. Y la quiero observar con una razón de ruido de 5 sigma, 5,1. Entonces, esto quiero observarla a 0.5 Kelvin dividido por 5, es decir, este término sería 0.1 Kelvin. La temperatura del sistema la tengo que calcular a partir de mis mediciones de temperatura de receptor y de la temperatura de la atmósfera y la opacidad. Y con eso voy a ser capaz de calcular el tiempo de integración que yo voy a tener que invertir en el telescopio. Entonces, eso es básico. Si yo hago una propuesta de observación, la propuesta no vale nada si yo no hago una estimación de cuál es el tiempo de observación, porque no es lo mismo pedir 5 horas que 15 o que 50. De manera que este cálculo es el cálculo que ustedes tienen que hacer, o tienen que entender si hacen una propuesta de observación radioastronómica, o si están involucrados en una propuesta de observación radioastronómica. El tiempo total de telescopio en la fuente. Esto está sujeto a una cantidad de eficiencias, hay una eficiencia que el telescopio funciona solamente, se supone que uno tiene que multiplicar por un factor de 2, por la eficiencia del telescopio, de funcionamiento, pero este es el cálculo principal que yo espero que se les quede grabado para que ustedes entiendan las propuestas de observación, por lo menos en su parte técnica. Ya. Pablo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ya. Entonces voy a primero a describir qué es lo que vamos a hacer. Y luego te hago coanfitrión para que puedas pasar el video. Ya.
Entonces, en esta clase práctica vamos a aprender a hacer la calibración de la atmósfera, que es la medición de la opacidad cenital de la atmósfera. O que se llama, el experimento se llama antena tipping y se hace por lo menos una vez al día, o si cambia el tiempo, se hace varias veces al día de acuerdo a cuán estable esté la atmósfera. Entonces vamos a tomar mediciones de la potencia detectada por el telescopio para un determinado intervalo de frecuencia a diferentes elevaciones. Es decir, va a 10 grados, a 15, a 20, a 30, etc. Y a cada elevación vamos a medir cuál es la potencia medida por el telescopio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que la potencia recibida del cielo, como función de la elevación a la que estoy mirando, va a ser igual a una constante, donde está metida la ganancia del telescopio, pero que va a lo mismo, y por la temperatura de ruido del receptor que aprendimos a medir la semana pasada, más la temperatura de ruido de la atmósfera, que es T atmosférica por 1 menos E elevado a menos tau 0 partido por seno de L. Entonces, esto es, suponiendo que la opacidad, mientras estamos midiendo, permanece constante, cosa que es habitual, y la temperatura de la atmósfera también. Nótese que esto va a primer orden, porque estamos asumiendo que la temperatura de la atmósfera es la misma para toda la atmósfera, cosa que no es cierto. Nosotros sabemos que ya a unos, qué sé yo, a 3 kilómetros de altura baja bastante, a 10 kilómetros de altura, que es la altura que vuelan los aviones, es de varios, menos 30 grados Celsius, menos 20 Celsius. Entonces, esto no es cierto estrictamente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que nos permite hacer esta aproximación es que nos interesa la temperatura de la atmósfera en la región de la atmósfera donde está depositada el agua, donde está el vapor de agua o el agua líquida, que es la que está haciendo ruido. Y el agua está bastante pegada a tierra, ¿eh? Está en una zona del cielo que está a baja altura generalmente, no es muy alta la altura de las nubes. De hecho, si uno va en un avión siempre va por encima de la capa de nubes, cuando está nublado. Entonces, eso nos permite asumir o aproximar que la temperatura de la atmósfera es constante en la región donde se produce la mayor parte del ruido atmosférico. Y por eso que lo tomamos como una constante. Entonces, pero vamos a la experiencia práctica. Entonces, vamos a medir entonces la potencia que mide el telescopio, suponiendo que estamos poniéndolo al telescopio a una elevación, midiendo una elevación E sub L, ¿eh? EL. Entonces la potencia va a ser una constante por la temperatura del receptor más la temperatura de la atmósfera, 1 menos elevado hasta 0 partido por seno L. Y después vamos a hacer una medición con una carga temperatura ambiente enfrente de la antena de bocina, del horn, que es lo mismo que hicimos la semana pasada, que le poníamos una carga a temperatura ambiente y otra a temperatura fría. Aquí le vamos a poner solamente una carga a temperatura ambiente. Y si le ponemos eso, nuestra medición va a ser la misma constante por la temperatura del ruido del receptor más la temperatura ambiente, que es la temperatura de la carga que le estamos poniendo. Entonces vamos a aproximar que la temperatura ambiente sea igual a la temperatura atmosférica en la superficie, y que esa temperatura de la superficie es la misma en todo el lugar donde está el agua en la atmósfera haciendo ruido. Entonces, con estas dos mediciones, vamos a construir el delta omega, que es la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del cielo. Entonces, si hacemos eso, o sea, la temperatura la potencia medida con una carga a temperatura ambiente menos la potencia medida del cielo a una elevación E sub EL. Entonces, si lo hago, voy a tener que, esto es igual a, hago la resta, hago el álgebra,
esto es C por T-Rex, se me va el receptor, porque los dos lo contenían, y esto va a ser, la constante también va a ser la misma para los dos, entonces C, y aquí vamos a tener T ambiente menos T ambiente, que también se va a ir, y lo único que va a quedar va a ser menos, el signo menos acá, por T ambiente, perdón, por T atmosférica, y por menos C a la menos tau 0 partido por seno de L. Entonces eso va a ser, haciendo la álgebra, la constante por T sub amb por E elevado a menos tau 0 partido por seno de L. Si tomamos el logaritmo natural de esta expresión, el logaritmo natural de delta omega va a ser igual al logaritmo natural de C por T ambiente, que no nos interesa, menos tau 0 partido por seno de L, porque el logaritmo natural de L elevado a menos tau 0 partido por seno de L es menos tau 0 partido por seno de L. Entonces, si graficamos ahora el logaritmo natural de delta omega, y que lo podemos hacer porque esto es una medición y tenemos la función logaritmo, la podemos escribir, versus 1 partido por seno de L, esto va a ser una recta, donde C Tam, el logaritmo natural de C por Tam va a ser la constante de la recta, el cruce con 0, y delta I partido por delta X va a ser igual a tau 0, como está acá. Entonces, ¿qué se trata? Vamos a medir la potencia a distintas elevaciones en la atmósfera. Vamos a construir el delta omega tomando la carga caliente menos la medición en la atmósfera a cada elevación. Vamos a hacer un gráfico donde aparece cada una de esas elevaciones, de la forma 1 partido por seno de L, y vamos a tener varios puntos, esos puntos nos van a trazar eventualmente una recta, aproximadamente, y la pendiente de esa recta va a ser igual a la opacidad cenital. Entonces, teniendo la opacidad cenital, nosotros vamos a poder volver y encontrar cuál es la contribución de, a la temperatura, teniendo la opacidad cenital, vamos a poder encontrar la temperatura del sistema para cualquier elevación, porque la podemos calcular de la temperatura ambiente por E elevado a menos la opacidad cenital partido por el seno de la elevación, después corregirla y llevarla afuera de la atmósfera por un término que también contiene tau 0, de manera que la calibración de la atmósfera consiste, en otras palabras, en medir la opacidad cenital. Y la opacidad cenital se mide tomando medidas de potencia a distintas elevaciones y luego procesándolas. Preguntas. Ya. Tenemos 35 minutos. No sé si les parece hacer 5 minutos antes de la experiencia práctica. ¿Alguna Sí. respuesta? Bueno, entonces son las 17:30. A las 17:35 empezamos con la experiencia práctica. ¿De acuerdo? Alguien que me conteste, por lo menos uno, para saber que me están escuchando. Ya, ya. Profe, Ya, muchas gracias. 5 minutos entonces.
Pablo, entonces te voy a pasar te voy a hacer el coanfitrión. Aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Ya puedes compartir pantalla. Ya. Share. Ahí se ve la imagen. Sí, se ve bien. Ujú. Ya. Entonces vamos a comenzar la experiencia práctica 2, que es la calibración atmosférica. Bueno, aquí estamos ya en el telescopio con el domo abierto. Si se ven la parte negra, digamos, en realidad es una tela transparente, o sea, transparente para la frecuencia que estamos observando, que son 115 GHz. Pero el cháter está abierto, en realidad, se puede observar así. Y, bueno, cerrar esto. Y bueno, ahí al otro lado se ve el software de control del telescopio, y se está empezando a correr, ya está corriendo el software. Aquí hay una ventanita de tracking que nos indica si estamos apuntando al lugar correcto. El telescopio ya tiene ingresado qué ángulos ver, si ven en la elevación, de repente va a ir cambiando unos valores bien específicos. Ahí fue a 10 grados. Y bueno, el telescopio va a cada una de esas elevaciones y toma datos. El telescopio usa un método que es un poquito más avanzado que lo del profe, pero en esencia es lo mismo, que es usa un chopper, que se le llama. Es una pieza de una carga caliente, digamos, conectada a un motor que va obstruyendo periódicamente la visión del telescopio. No se puede ver aquí porque está detrás del primario, solo un poquito delante del secundario. Entonces va muy rápidamente tomando diferencias entre carga caliente y cielo. ¿Ya? Y ahí dejó de tomar las mediciones de la atmósfera y procede a tomar un punto de referencia que es el domo. Por eso se mueve a ese punto. Entonces la rutina ya dejó de tomar datos y luego se pasa a la siguiente parte, que es darle los datos del clima actual. Para eso nosotros usamos la página de meteorología de Chile. Otros telescopios tienen sus propias estaciones meteorológicas. Y bueno, nos pide la temperatura, la humedad relativa, y también nos pide una apreciación de qué tan cubierto está el cielo. Es simplemente un número, digamos, arbitrario, una escala arbitraria, quiero decir, que sirve más por propósitos de registrar registrar cómo estaba el cielo en ese día. No tiene que ver con los cálculos. Entonces, una vez ingresados esos datos, el software corre un fiteo iterativo de la curva, usando uno de los modelos atmosféricos que tiene programado. Y bueno, cuando termina de fitear la curva con los datos tomados, nos entrega, nos plotea esta pantalla y nos da los datos relevantes, que son el tau W, el tau del agua, bueno, en este caso es de la atmósfera, porque estamos tomando una sola capa. ¿Qué prefiero con eso? El telescopio también puede hacer un modelo un poquito más complejo que considera la contribución del oxígeno y la separa de la contribución del agua.
al ruido, ¿ya? Y bueno, da dos datos más, que es el ETA, que es la eficiencia de la antena. Ahí tenemos un 87% de eficiencia. Y la temperatura del agua en la atmósfera, ¿ya? Que es cercano al 25 grados, digamos, más o menos. Y bueno, está la temperatura que uno registró y la humedad relativa. Con eso ya el sistema toma esos datos y los almacena en su sistema, y debió quedar el tau water. Ahí está, a ver, probablemente no lo ven. Perdón. ¿Cómo se...? Acá abajito y en la calibración. Claro, está ahí. Ya no importa. Bueno, está ahí en calibration, Tau water. abajo tau water, ahí al lado de la temperatura del receptor. Ya. Bueno, y también tiene la temperatura del agua. Y bueno, esa es la medición que se hace. Se hace todas las veces que se observa. El profe ya lo mencionó. También depende, digamos, del clima, de cómo está el clima. No tanto, digamos, que está nublado o que no esté nublado, sino que tanto está cambiando durante el día la atmósfera, digamos. Si parte cubierto y después se despeja, hay que volver a calibrar y todo eso. Bueno, también como ustedes saben, el agua, el vapor de agua no se distribuye uniformemente, no como el oxígeno o los otros gases, sino que se achiclona en las nubes. Entonces, además pasa de que uno está observando y puede pasar una nube directo, digamos, y tapar tu observación. Lo que, claro, pues en ese sentido anula tu calibración, pero si la nube es suficientemente lenta, digamos, en su obstrucción, el sistema nos va a reportar que cambió el modelo, digamos, que los parámetros fiteados ya no son válidos, ¿ya? Entonces, en ese caso, bueno, dependiendo de qué tan grave sea la situación, hay que proceder a recalibrar. Ya. Continúo. Si ustedes observan los valores de los gráficos, son masas de aire y potencia, digamos. Me paso un poquito. Y ven que van decreciendo a medida que van aumentando las masas de aire. O sea, va decreciendo a medida que apuntamos hacia el horizonte. Eso tiene que ver con el hecho de que estamos tomando la diferencia entre el cielo y la carga caliente. Entonces, como el cielo en las bajas elevaciones es más opaco, la diferencia se hace cero, porque la atmósfera se parece mucho a la carga caliente. No es tan transparente como en el cenit. Bueno, este es el otro experimento que hacemos la experiencia, que hacemos las mismas mediciones en los mismos ángulos, pero no usamos el sistema de control de software de control del telescopio, sino que vamos tomándolo como la hot call test, vamos tomando la señal directamente desde el receptor y la pasamos por un power meter, y tomando la potencia integrada de la curva, y vamos anotando cuáles son los valores de potencia en cada punto, ¿ya? Entonces vamos comenzando con las elevaciones más altas y vamos bajando. Entonces, si ustedes van viendo, bueno, la variación no es tan grande, pero el número se está haciendo cada vez más positivo, digamos, ¿ya? Bueno, a excepción de algunos puntos que fallaron, digamos, pero eso significa que la potencia va creciendo. Que es lo que mencioné antes, que a elevaciones bajas la atmósfera el
trozo de atmósfera que uno ve es mucho más largo, digamos, y es más opaco, o sea, se parece más a una carga caliente. Contribuye mucho más la atmósfera en la observación. Ya en el punto 10 ya tenemos una potencia bastante alta, y luego tomamos la potencia del domo. Si ustedes ven el punto 10 y el domo, eran bastante parecidos, 44 punto algo, 44.6, 44.6. O sea, lo que comprueba lo que dije, que tiende a parecerse a una carga caliente, a que se estuviera obstruido el telescopio. Obviamente esos valores cambian mucho con la atmósfera. Si el cielo está totalmente cubierto, uno no es necesario llegar tan al horizonte para ver que el telescopio está obstruido, digamos, no está viendo solo la atmósfera, digamos, sí, está muy nublado, muy cubierto. Y bueno, pues eso es parte, bueno, de las observaciones, todo depende del clima. Y bueno, pues esos son los datos que, digamos, esto es la experiencia en sí, tomar los datos con el sistema de control y hacerlo manualmente. Y bueno, pues esa es como la experiencia de la observación atmosférica. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, en condiciones normales ustedes deberían tomar estos datos, medirlos con el Power Meter en el telescopio, pero ahora como no son condiciones normales, lo que van a recibir es una colección de potencias medidas a distintas elevaciones. Entonces va a tener una tabla con elevación y la potencia medida en dBm, y al final de la tabla la potencia medida para una carga a temperatura ambiente. Entonces, con esos números, ustedes van a tener que encontrar la opacidad cenital usando el método que les acabamos de explicar. Y eso es la experiencia. Describir de qué se trata, describir el problema, cuáles son las mediciones, los resultados, el análisis y finalmente el resultado final, que es el tau cero medido por ustedes. Claro. ¿Alguna pregunta? Bueno. Tal vez un último comentario que puedo hacer es que la calibración atmosférica, o sea, determinar bien el modelo de atmósfera es súper importante porque afecta directamente la escala de temperatura de la observación. Entonces, claro, cada vez que cambia de atmósfera es necesario obtener el nuevo parámetro, los nuevos parámetros, o si no va a quedar desajustada la escala de temperatura. Y por supuesto, si uno hace una escala de temperatura del telescopio utilizando datos que no son los que corresponden a ese momento, entonces obviamente la temperatura que uno va a obtener de ruido no va a estar calibrada, y la temperatura de las fuentes tampoco va a estar calibrada. Entonces, la próxima clase, la experiencia de la próxima clase corresponde a una observación. Definitivamente a una observación de una fuente astronómica. Entonces, para esa fuente astronómica vamos a tener la temperatura obtenida al cabo de un cierto tiempo. Vamos a tener también el tau cero, la opacidad medida por el telescopio, y la temperatura del receptor de ruido medida por el hot code test ese día. Entonces, ustedes van a tener que calcular digamos, van a ver qué temperatura de ruido obtenemos o cuántos sigma obtenemos al cabo de una cierta cantidad de tiempo. O sea, a 5 minutos nuestra temperatura base, el delta T sub A del que les hablaba, va a ser igual, por ejemplo, a 0.1 Kelvin. Y eso van a tener que reobtenerlo utilizando las ecuaciones que
acabamos de enseñar, utilizando el tau cero y la temperatura del receptor de ruido, y utilizando todo el cálculo, van a tener que hacer el cálculo y ver que pueden llegar a la temperatura de sistema obtenida, al delta T sub A obtenido. Y esa va a ser la tercera parte. Entonces, la primera parte es explicar y obtener la temperatura de ruido del receptor. La segunda parte es obtener el tau cero, que nos da la temperatura, junto con la temperatura física de la atmósfera, nos va a dar la contribución al ruido de la atmósfera. Y después integrar todo eso en el cálculo de la temperatura delta T sub A obtenida en un tiempo determinado teóricamente, y compararla con lo que se obtiene en la práctica para ver si están bien en su cálculo. Y esas van a ser las 3 preguntas de la primera tarea. Y el ideal es que nosotros vamos a entregar la primera tarea, el enunciado de la primera tarea lo más luego posible, luego de la próxima clase, de manera que son 2 semanas, que no nos subamos encima de la próxima unidad, que después viene el próximo profesor, y el próximo profesor no tiene tiempo para hacer sus tareas. Entonces, que es un error que cometimos la sección, el semestre pasado, en el cual entregamos el enunciado de la tarea un poquito tarde y se atrasó todo y tuvieron que estar haciendo tareas casi hasta el examen por eso. Pero ahora vamos a tratar de no cometer ese error. ¿Alguna pregunta en general de cualquier cosa? De la clase, del auxiliar, de genéricas, lo que sea. Profe, Dígame. o sea, más que una pregunta, quiero contarle al profe Pablo si voy a subir los videos de la experiencia, porque no sé si a los demás compañeros les pasa, pero a mí de repente se me queda como pegado y se ven como imágenes, más que un video fluido. Bueno, a veces yo paro el video un poco, no sé si es eso, pero bueno, independiente de eso, yo les pasé el link al profe, no sé Sí, si yo les puedo enviar lo el link, probado. lo voy a poner para que acceso al curso nomás, ¿eh? Lo voy a poner igual que los apuntes con acceso reducido a los alumnos del curso. ¿Ya? Gracias. Ya. Eso. Ya, pues entonces un ratito más voy a subir esta clase, voy a ir las 2 experiencias prácticas realizadas, y con eso quedamos al día, por lo menos hasta la próxima semana. Listo. Fe, Dígame. si no fuera por el contexto de la pandemia, entonces estaríamos nosotros midiendo ahí en el telescopio las mediciones. Exacto. Lo que hacemos normalmente son grupos de A3, porque además no caben en el telescopio, que aunque no haya pandemia, igual no caben más de 3 personas. Entonces, si fueran 12, haríamos 4 grupos de 3, cada grupo se demoraría 20 minutos, harían el antena tipping, tomarían los datos, los anotarían ustedes mismos, entraría el próximo grupo y así. Ese es el formato del curso normal. Pero como ahora no lo podemos hacer, entonces lo estamos haciendo de esta manera. Ya. Y este semestre va a ser completamente como online, ¿cierto? No va a haber Sí, este semestre presencia. fue declarado por la facultad como un semestre online. Vale. Ya. Pero si se llega a dar que al fin de año o cerca al fin de año decretan que nos podemos juntar, sería tal vez posible, siempre que tengamos también echar a andar el telescopio. No es de un día para otro. Demora por lo menos, suponiendo que el telescopio esté funcionando bien, se demora por lo menos un par de semanas en enfriarlo, medirlo, etcétera, etcétera. Digamos, una semana lo mínimo y normalmente un par. Entonces tendríamos que tener ya que nos vamos a poder juntar con algún grado de adelanto para juntarlos a todos en una sola experiencia práctica, y que vieran por lo menos parte del telescopio o el telescopio funcionando o algo de esa naturaleza, pero una vez. Ya. Si es que todo depende de cómo se ve la situación de la pandemia. Pero sería Perfecto. ideal que por lo menos vieran el telescopio funcionando, que ya hubieran hecho la experiencia. Ok. Listo. Entonces, ya vi en el
en el chat que entraron todos, menos el único que no está es Daniel Muñoz. Ya. Con eso entonces terminamos la clase. Que tengan una buena semana y hasta... no, el próximo lunes es la semana del 18. Sí. Entonces no hay clase porque está decretada como semana de vacaciones por la universidad. Así que nos veríamos el lunes... ¿qué día está ahí? 7, 14, el lunes 21. Exacto. Ahí sería la clase 3. Ya, pues, entonces hasta el lunes 21. Gracias a todos y gracias Pablo por la... ¿Perdón? Fue un error, creo. Ah, un error. Sí, Algo lo pasó, siento, fue mi un hermano. ataque. El gato ardía el teclado. Listo, niños. Ok. Ya, profe, cuídese. Chao, Muchas profe. gracias. Chao, Pablo. Profe, Chao. Bien, Chao, adiós. Pablo. Chao, profe. Cuídense. Profe, que esté bien. Gracias. chao.